No es un nombre, tampoco es un escándalo, es un número, 48. 48 horas, porque esta semana en Roma, un cardenal que hace apenas 3 días se erigía como uno de los hombres más poderosos de su hemisferio, se retiró por completo del ministerio público. Y la idea que no me deja dormir, la certeza que me obligó a sentarme frente a este micrófono, es la sobrecogedora velocidad con la que ocurrió todo. 48 horas pasaron desde el segundo exacto en que la denuncia llegó al escritorio correcto, hasta el instante en que ese hombre desapareció de la vista pública. 2 días. Y si usted lleva sobre este mundo el tiempo suficiente, si ha observado las entrañas de esta institución con los mismos ojos con los que yo lo he hecho, sabrá perfectamente que 2 días no es un plazo normal. 2 días no es como solían funcionar las cosas aquí adentro. Necesito confesarle algo personal antes de avanzar, porque de lo contrario no entenderá por qué me tiemblan las manos en este momento. Dediqué 30 años de mi vida a esta iglesia. 30 años. Y hubo un tiempo, lejano ya, en que presencié algo que jamás debía haber visto. Hice lo que el protocolo dicta, denuncié. Subí peldaño a peldaño por la jerarquía, exactamente como me dijeron que debía hacerse. ¿Y sabe qué sucedió, mi amigo? Nada. Absolutamente nada. Ni en 48 horas, ni en 48 días, ni en 48 meses. El expediente fue sepultado en un cajón, el cajón se cerró con llave, y el único trasladado en silencio fui yo. Yo me convertí en el problema incómodo, mientras el hombre al que había denunciado continuó su vida intacto, estrechando manos, bendiciendo multitudes, intocable. Durante años cargué con ese peso. Durante años me convencí de que así funcionaba la estructura, que la justicia bajo estos techos se movía al ritmo de un glaciar, si es que llegaba a moverse, y que los hombres como yo debíamos aprender a convivir con el silencio o marcharnos. Por eso, cuando leí esta semana que un cardenal había sido investigado y apartado en 48 horas, no sentí triunfo. Se lo digo con absoluta honestidad. Lo primero que me embargó fue algo idéntico al duelo. Un duelo profundo por el hombre joven que fui, aquel que esperó durante años frente a una puerta que jamás se abrió. Y debajo de ese duelo, muy lentamente, brotó algo que casi había olvidado cómo sentir en estos pasillos: esperanza. Porque 48 horas significan que algo, finalmente, se ha fracturado en el orden establecido. Déjeme contarle exactamente lo que ocurrió, con la precisión técnica que la verdad exige. Según la información oficial transmitida por Vatican News y Rome Reports, un cardenal, un hombre que sirvió como arzobispo, fue objeto de una denuncia formal. El Vaticano abrió de inmediato una investigación previa, y el propio cardenal se retiró temporalmente del ministerio público mientras el proceso sigue su curso. Esos son los hechos fríos. Eso es lo que sabemos con certeza. Ahora bien, no voy a especular sobre los detalles de la denuncia. Y quiero que entienda por qué esto es crucial. No se trata de ocultar la información. Se trata de que una investigación previa es, por definición jurídica, preliminar. La Iglesia aún no ha determinado culpabilidad alguna. Y cualquier hombre, por más poderoso que sea, incluso uno del que yo tenga razones de sobra para desconfiar, merece lo mismo que usted o yo exigiríamos: la presunción de que la verdad aún no ha sido dictaminada. Yo he estado del lado equivocado de un juicio apresurado y conozco el devastador costo que eso conlleva. Así que hablaremos de lo que este hito representa. Hablaremos de estas 48 horas y del mensaje telúrico que envían a cada cardenal que observa la escena en este instante, así como a usted y a mí, sentados aquí en las bancas. Pero no nos alimentaremos del peor momento en la vida de un hombre. Eso no es lo que hacemos aquí. Quédese conmigo, porque al final de este recorrido comprenderá por qué un simple número, 48, se ha convertido en la grieta institucional más trascendental en la historia reciente de esta iglesia. Y le hablaré del hombre que está detrás de este cronómetro, porque esto no es un accidente procedimental. Para entender lo que sucedió esta semana, hay que entender la mente de León XIV. Permítame señalar algo sobre él que la prensa internacional aún no ha logrado descifrar, incluso tras un año entero de papado. Estamos ante el primer papa en 2000 años de historia nacido en los Estados Unidos. El primero. Más de 260 pontífices pasaron antes de que un hombre crecido en las mismas calles americanas que nosotros asumiera el trono de San Pedro. Yo crecí en el sur de Chicago, y él se crió en ese mismo universo de escuelas parroquiales, inviernos inclementes y una fe que constituía el eje central del barrio. Los hombres formados en ese entorno no desarrollamos paciencia para las ceremonias que intentan maquillar la podredumbre. Vimos demasiado de eso. Observamos cómo las instituciones de nuestras ciudades, diseñadas para proteger al ciudadano, aprendieron a protegerse a sí mismas, y aprendimos a reconocer ese hedor a la distancia. Estoy convencido de que ese instinto vive en este papa. Cuando una denuncia cruza su escritorio, la primera reacción no es el viejo cálculo romano que evalúa a quiénes toca el escándalo, cuánto costará o a quién hay que blindar. El instinto que se activa en él es el del hombre de calle. ¿Es esto verdad? Y si existe la posibilidad de que lo sea, se actúa sin demora. Él es un canonista meticuloso que opera estrictamente bajo el derecho.
Pero la velocidad, mi amigo, la velocidad revela la verdadera naturaleza del corazón. Nadie puede simular 48 horas. 48 horas no son una política redactada, son un reflejo instintivo. Y este papa posee un reflejo que sus predecesores simplemente no tenían. La gran interrogante que se abre ahora sobre los muros de Roma es si este reflejo de 48 horas marca la ejecución definitiva de una nueva era de responsabilidad, o si la vieja maquinaria institucional encontrará la forma de frenar el impacto antes de que el choque alcance sus cimientos más profundos. Para comprender la magnitud de la sacudida que provocan estas 48 horas, hay que entender lo que significa en términos humanos y espaciales que un cardenal se retire del ministerio público. No estamos hablando de unas vacaciones ni de una pausa administrativa. Cuando un príncipe de la Iglesia se aparta, la física del poder se altera de golpe. Deja de celebrar la misa pública, deja de aparecer en los salones donde durante años fue el centro gravitacional absoluto. El vehículo oficial ya no acude a buscarlo con la misma puntualidad. El teléfono, que sonaba sin descanso de la mañana a la noche, entra en un silencio sepulcral. Y las personas que antes lo rodeaban, los asistentes, los sacerdotes que buscaban su favor y reían sus chistes, comienzan a buscar excusas sutiles para estar en cualquier otra parte. En la Iglesia, el poder real no es un título impreso en un documento oficial. El poder es lograr que la habitación se quede en absoluto silencio cuando usted cruza la puerta. Y cuando un hombre se aparta, la habitación deja de callarse. Se convierte, casi de la noche a la mañana, en alguien a quien la gente solía conocer. He visto cómo ocurre este proceso en hombres de menor rango, y es una de las escenas más sobrias que un ser humano puede presenciar. Una semana un hombre lo es todo. A la semana siguiente, su nombre solo se pronuncia bajando la voz. Y aquí es donde la realidad interna choca frontalmente con la vieja maquinaria del sistema. En la iglesia en la que yo serví durante 3 décadas, existía un método muy distinto para gestionar un problema de esta naturaleza. No se investigaba, se trasladaba. Un hombre que se volvía incómodo en un lugar recibía en silencio un nuevo destino. Otra ciudad, otro país, un borrón y cuenta nueva, como solían llamarlo. Y el expediente del caso avanzaba muy lentamente por los conductos burocráticos, si es que llegaba a avanzar. Para cuando alguien en la nueva diócesis atinaba a hacer preguntas, los años habían pasado, el rastro estaba completamente frío, y todo el mundo había dejado atrás el asunto. Ese era el protocolo no escrito. La transferencia era la herramienta principal, la distancia era la solución predilecta, y el tiempo se convertía en el mejor aliado de los poderosos, porque el tiempo lo sepulta todo. No le estoy hablando de un rumor de pasillo, le estoy contando la realidad en la que viví. No se trataba de una falla aislada de un par de hombres malos, sino de la maquinaria funcionando exactamente como fue construida para funcionar. Una institución bimilenaria, extendida por todos los rincones del planeta y con más de 1.000 millones de fieles, sobrevive protegiéndose a sí misma. Cuando una amenaza surge desde el exterior, la estructura combate abiertamente. Pero cuando la amenaza emerge desde adentro, desde uno de sus propios miembros, ocurre algo mucho más oscuro. La institución absorbe la amenaza, la envuelve en procesos infinitos, demoras administrativas y reasignaciones geográficas, hasta que deja de ser un peligro y pasa a ser simplemente otro archivo cerrado. Esta misma dinámica la he presenciado en departamentos de policía, en hospitales y en universidades. La Iglesia no inventó el corporativismo, pero se suponía que debía ser radicalmente distinta, pues responde a una ley superior a la mera supervivencia institucional. Sin embargo, durante décadas primó la velocidad selectiva. En 1988, cuando un arzobispo francés consagró obispos sin autorización papal, el sistema actuó como un rayo, excomunión inmediata, pública y total. La maquinaria siempre tuvo una marcha rápida, pero elegía usarla únicamente cuando se amenazaba su propia autoridad, guardando la marcha lenta para cuando las víctimas eran personas comunes y sin poder. Lo que ocurrió esta semana es el reverso absoluto de ese viejo engranaje. No hubo un traslado discreto a una diócesis lejana, hubo una investigación formalmente abierta y un apartamiento público inmediato a la vista de todos. Por primera vez en mucho tiempo, el engranaje no se alejó del problema, sino que avanzó directamente hacia él. Sin embargo, el choque psicológico definitivo no ocurre en los despachos del Vaticano, sino en la conciencia de los hombres que aún ostentan el poder. En Roma y en docenas de ciudades, cardenales y obispos leyeron esta noticia durante el desayuno, y cada uno de ellos hizo el mismo cálculo en la intimidad de su despacho. Si le ocurrió a él en 48 horas, me puede ocurrir a mí. La coraza protectora del rango formal acaba de agrietarse, dejando al descubierto la tensión inevitable entre la fachada del poder intacto y la vulnerabilidad de la verdad.
La onda de choque generada por esas 48 horas no se detuvo en las oficinas romanas ni en los titulares de la prensa. Comenzó a expandirse de manera subterránea hacia los cimientos mismos del sistema. Porque durante más de 30 años, el concepto de lo intocable no fue una mera sensación abstracta, fue una categoría real y plenamente operativa dentro de la estructura. Existían hombres de los que sencillamente se sobreentendía que jamás les pasaría nada. Ocupaban posiciones demasiado elevadas, poseían alianzas demasiado influyentes y conocían secretos demasiado delicados como para que alguien se atreviera a pedirles cuentas. A su alrededor se formaba un escudo invisible, construido no por la norma o la ley canónica, sino por el miedo, la costumbre y el acuerdo tácito de todos los presentes para mirar hacia otro lado. Yo conocí a un hombre de esa categoría. Vi cómo se desplazaba por los salones con la seguridad de un monarca. Y vi cómo cada persona que pudo haberlo detenido decidió, una por una, que el costo de actuar era demasiado alto. La parte más oscura de esa realidad es que yo entendí su silencio, porque yo también me callé antes de encontrar el poco valor que logré reunir. Un valor que me costó todo y no cambió nada en su momento. Ese hombre intocable murió sin ser tocado, con su reputación intacta y funerales solemnes donde figuras importantes pronunciaron discursos memorables, mientras el sistema celebraba su victoria definitiva. Sin embargo, la brecha abierta por la decisión de León XIV ha comenzado a desmantelar esa ilusión de impunidad perpetua. Frente a esta sacudida, las resistencias internas y las inercias de la propia estructura intentan aplacar el impacto. El instinto tradicional del sistema susurra que es preferible la contención, que se debe evitar la sombra del escándalo y que exponer a las figuras de alto rango debilita la autoridad de la institución entera. Muchos dentro de los viejos engranajes buscan clasificar la velocidad del proceso como un exceso de severidad o un juicio apresurado, aferrándose a la idea de que la prudencia equivale a la dilación. Pero frente a esa inercia burocrática se erige la firmeza de un papa que opera con una lógica enteramente distinta. León XIV no necesitó dar un discurso encendido ni amenazar públicamente a la jerarquía. La decisión de abrir el expediente y hacer efectiva la suspensión temporal en 48 horas habló con más fuerza que cualquier consigna verbal. Las palabras se pueden discutir, pero un hecho consumado es un dato inamovible. Al declarar la excomunión inmediata en casos de desobediencia abierta sobre consagraciones no autorizadas en su primer año de pontificado, y al aplicar ahora la misma celeridad en una denuncia administrativa sobre un cardenal, el Papa ha demostrado un patrón inequívoco de gobierno. La jerarquía no es un blindaje y el rango no otorga inmunidad. No se trata de una cacería ni de una concesión al espectáculo, sino de la aplicación rigurosa del proceso. El propio apartamiento temporal protege tanto a los denunciantes como al propio investigado, evitando que la sombra de la duda contamine el ministerio mientras la verdad se esclarece. León XIV ha dejado al descubierto que la verdadera crueldad no radica en la rapidez de la investigación, sino en el ocultamiento prolongado que destruye a las instituciones desde adentro. La tensión dentro de la estructura ha alcanzado así su punto más alto. La vieja maquinaria que durante siglos usó los expedientes para enterrar realidades, se enfrenta ahora a un liderazgo que usa esos mismos documentos para sacarlas a la luz, colocando a cada obispo y cardenal ante la certeza ineludible de que el tiempo del silencio institucional ha llegado a su fin. La verdadera culminación de este evento no se halla en la firma de un decreto papal ni en la lectura de un comunicado de prensa desde la sala de prensa del Vaticano. El verdadero manifiesto, el acto que cambia irreversiblemente las reglas del juego, es el peso de una ausencia. Es el silencio atronador que sobreviene en el instante en que la estructura se ve obligada a mirar la realidad de frente. Imagine por un segundo la escena humana en toda su densidad psicológica. Visualice a un hombre que dedicó 4 décadas de su existencia a escalar cada peldaño de la jerarquía eclesiástica. El seminario, la ordenación, la primera parroquia, el trabajo lento y minucioso para hacerse notar, la promoción a obispo, luego a arzobispo, y finalmente la llegada de la carta desde Roma, la birreta roja, el bonete purpúreo que representa el honor más alto que la Iglesia puede otorgar a un mortal bajo este cielo. Imagine el orgullo de aquel día, el llanto de una madre en la banca de la basílica y la convicción absoluta de haber alcanzado una fortaleza inexpugnable. Y ahora contemple el contraste implacable de estas 48 horas. Una denuncia formal, una llamada telefónica desde la Santa Sede y el vehículo oficial que simplemente deja de llegar. En ese instante preciso, la máscara del sistema se derrumba. La túnica roja deja de ser un escudo. La dignidad del cargo no salva a nadie de la desnudez de la verdad. Porque la verdadera lección de este hito no reside en el morbo ni en el regocijo por la caída de un poderoso,
Celebrar la destrucción de un hombre nos convertiría exactamente en lo mismo que pretendemos combatir. La trascendencia de este momento radica en el descubrimiento de una verdad espiritual y humana fundamental. No existe altura en este mundo lo suficientemente elevada como para estar a salvo de la rendición de cuentas. Un sistema donde los poderosos jamás pueden caer no es una institución santa, es una estructura corrupta. Y la caída, por dolorosa y devastadora que resulte, es la prueba irrefutable de que algo sigue vivo en las entrañas de esta iglesia. Al obligar a un cardenal a apartarse de la luz pública en 48 horas, el sistema se ve forzado a desmantelar su trampa más peligrosa, la tentación del poder sin control. Estar por encima de la corrección no es un privilegio ni una forma de paz. Es la posición más peligrosa para el alma humana, porque transforma al hombre en un pequeño dios rodeado de consejeros que han aprendido a mentirle. Por eso, este procedimiento no debe entenderse como un acto de crueldad, sino como una forma superior de misericordia. Ser llamado a rendir cuentas es la mano de la verdad irrumpiendo en la sombra. Nos obligan a mirar dentro de nuestros propios espacios de autoridad, en nuestras familias y centros de trabajo, para preguntarnos si mantenemos archivos cerrados y verdades ocultas simplemente porque nadie puede obligarnos a abrirlos. La acción del León XIV arranca de cuajo la fachada del prestigio institucional e impone la primacía de la honestidad desnuda, devolviendo el valor a la justicia real por encima del simulacro burocrático. Lo que estamos presenciando en Roma no es simplemente la caída de un cardenal ni una mala semana en la carrera de un hombre poderoso. Es la construcción silenciosa de una realidad enteramente nueva. Es un ladrillo más en la edificación de una iglesia donde la respuesta a la pregunta de quién está protegido aquí sea, finalmente, después de tantos años, nadie está protegido y todos son responsables, comenzando por la cima. No estamos ante una reforma ruidosa de proclamas y panfletos clavados en las puertas, sino ante una transformación silenciosa, la que se ejecuta expediente a expediente, 48 horas a 48 horas, hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que la cultura entera ha cambiado sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que ocurrió. Un discurso muestra lo que un hombre promete hacer, un número revela lo que realmente ha hecho, y el número esta semana fue 48 horas. He esperado 3 décadas para ver una cifra semejante. Para aquellos que durante años reportaron abusos o irregularidades en sus parroquias, en sus trabajos o en sus familias y solo encontraron puertas cerradas, este hito no borra el dolor ni devuelve los años perdidos. Una investigación no cura 30 años de silencio ni trae de vuelta a quienes fueron abandonados mientras los cajones permanecieron cerrados con llave. Pero este cambio práctico en la cima transforma la realidad para los más vulnerables. La apertura inmediata de un expediente significa que las personas que presentan una denuncia ya no quedan desprotegidas a la sombra de un hombre poderoso mientras se busca la verdad. Significa que la velocidad deja de ser una amenaza para convertirse en un acto de justicia y sanación. Durante 30 años, la institución ocultó sus heridas, estas se infectaron y estuvimos a punto de morir por ello. Esta semana, una herida fue limpiada en 48 horas. Al final de este largo camino, debo volver al joven sacerdote que fui, aquel que denunció lo que vio y esperó en vano ante una puerta que nunca se abrió. Durante años estuve furioso con esa puerta. Permití que el fallo de la institución se convirtiera en una excusa para la amargura. Pero la iglesia no son solo los hombres que la dirigen ni los cardenales que caen. La iglesia es Cristo y los millones de fieles ordinarios que siguen acudiendo, rezando y creyendo a pesar de las fallas humanas. La iglesia me falló, pero también me sostuvo, a lo largo de esos mismos 30 años, en el rostro de una anciana rezando el rosario a las 6 de la mañana, en la mano de un moribundo que pedía la absolución, y en las lágrimas de una pareja joven durante un bautizo. Si usted ha sido herido por esta institución o ha esperado en vano ante puertas cerradas, no permita que los hombres que lo hirieron le roben lo esencial. Mire de nuevo, mire con atención, porque algo que estuvo inmóvil durante mucho tiempo, finalmente ha comenzado a moverse en Roma. No sé dónde terminará este proceso ni si durará para siempre, pero sé lo que vi esta semana, y he esperado toda mi vida para presenciarlo. Esta noche rezaré por cada puerta en esta iglesia que todavía permanece cerrada, y por el valor del hombre en Roma que esta semana tuvo la audacia de abrir una.